Ando. Lunes, no vamos a empezar con todo, vamos a seguir, vamos a ver un tema que nos faltó, que era, a ver, yo me acuerdo que había quedado un tema pendiente. ¿Se acuerdan qué había dicho yo? Es, clase pasada que vimos, interfaces vimos. Que vimos la clase fecha que extendía una interfaz, que implementaba una interfaz que se llama fecha, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos falta? Ah, bien, acá quedó abierto el PDF donde habíamos dicho, ¿no? Que nos faltaba la herencia. Es clave, chicos. Ya vimos interfaces, ya vimos polimorfismo, ya vimos sobrecargas, constructores, atributos, métodos, clases, todo ya vimos, falta. La herencia, por suerte, es bastante fácil. Aparte, ya vimos que la herencia ya es de forma implícita cuando creamos una clase en Java, automáticamente ya está heredando de objects. Y en base a eso habíamos hecho un override del método toString para que en lugar de mostrar el hash code del objeto, imprimiera un texto, ¿sí? La tarea y todo eso. Si no se acuerdan, bueno, miren el código que hicimos, o miren la clase, o cualquier duda, consulten, ya saben, ¿no? No se queden con las dudas. Hoy finalizamos entonces la introducción a orientación a objetos. Para el viernes empezar con eh, interfaces gráficas. El viernes. Viernes. No hay feriado ese viernes, ¿no? Por favor, díganme que no perdemos otra clase. Bueno, ese calendario acá no muestra nada. Bueno, no hay feriado. Así que viernes empezamos con interfaz gráfica. Pero por ahora vamos a centrarnos en lo que nos falta, que es poquito. Comparto mi pantalla. Descomparto mi cara. Les dejo con el profesor Tux. Él les va a dar la clase. Vamos a ver un ejemplo clásico de herencia. Más clásico, imposible. Obviamente que vamos a hacer un diagrama para esclarecer las cosas. Yo tenía ya un diagrama este. Es el de la clase pasada que hicimos de tareas, ¿sí? Eso era la tarea que implementa, que usa la clase fecha para reemplazar local date, y a su vez implementa una interfaz que se llama ifetch. Acá está el diagramita. Yo les pasé, chicos, el diagrama, sí, ¿no? Di vuelta acá y nada. Acá está. Igual está en el aula virtual. Está todo ahí. Vamos a agregar un nuevo diagrama, pero esta vez vamos a utilizar un ejemplo de herencia. Imaginemos que quiero hacer una aplicación de clientes. En realidad, yo quiero hacer una aplicación para
un supermercado, por ejemplo. Uno de los objetos del contexto del supermercado sería obviamente los clientes, ¿no? El cliente es un objeto, una clase. ¿Qué otros objetos tendríamos en el contexto? A ver, chicos, aparte de clientes, ¿qué hay en el supermercado? De objetos. Recuerden, todos son objetos en la orientación a objetos. Productos. ¿Productos? Productos, muy bien. Fabián Iguada, productos. ¿Qué más? Dentro de productos se subdivide otra vez. Podría ser productos derivados, productos, las categorías de los productos, ¿no? Lácteos, perfumería, ¿no? Exacto. Las cajas, profe. La caja, sí, puede ser O sea, ¿dónde se va a pagar, digamos? sí, sí, Se me sí, refiere. La caja vendría a ser un objeto de contexto. Los empleados puede ser. Empleado, muy bien, Alexis, empleado. Bueno, vieron que hay mucho, es, es bastante Todo simple. depende, ¿Cómo, Fabián? que todo depende de para qué sería ¿Qué querés manejar sistema. en el sistema? ¿No? Todo depende de qué querés informatizar. Es, pero hay dos objetos que nos vienen muy bien para nuestro ejemplo acá. Que fue lo que mencionaron Fabián Iguada y Alexis. El cliente, ¿no? Y el empleado. Tanto el cliente como el empleado van a tener datos en común, atributos en común. Si yo agarro una clase producto, yo voy a tener código de barra, descripción, proveedor, fecha de vencimiento, ¿sí? Esos serían algunos de los atributos posibles de una clase producto. Pero si yo agarro una clase empleado, yo voy a tener fecha de vencimiento en el empleado. ¿No? Y si está en periodo de prueba, Y ahí sería otro tipo de vencimiento, ¿no? Profe, yo estoy vencido, ya no me da la cabeza. Esa es otra cosa. Pero un código de barras, al menos que tengan una marca de la bestia impresa en la frente, el empleado, el cliente no va a tener código de barras. Tiene otros datos, otros atributos, ¿sí? Un cliente, por ejemplo, yo quiero tenerlo como cliente preferencial o para ofertas, me interesa tener su DNI, su apellido, su nombre, su fecha de nacimiento, no fecha de vencimiento, sino fecha de nacimiento, como para hacer un descuento especial en su natalicio, que hay, ¿no? Hay en supermercados. Esos datos también podrían ser compartidos con el empleado o no. El empleado tiene un DNI. Sí, el número de empleado, digamos. tiene el número de empleado, así como el cliente tiene un número de cliente, pero hay datos que son iguales para los dos. El número de documento, apellido, nombre, fecha de nacimiento, son atributos que tienen los dos objetos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Por profe. qué? ¿Por qué comparten? ¿Qué tienen ellos en común para compartir apellido, nombre, fecha de nacimiento? ¿Qué son Son ellos? personas. Son personas.
personas cívicas, ¿no? Registradas en un país como personas, personas documentadas. Así que tanto el empleado como el cliente son personas. Trasladando eso al modelo orientado a objetos, ya podemos imaginar una relación de herencia ahí. ¿Sí? ¿Y cómo sería? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Yo tengo la clase persona. Tengo la clase cliente. Tengo la clase empleado. Y así sucesivamente. La que nos importa para nuestro ejemplo son esas tres. La relación de herencia también es llamada de relación es-un. Vamos a ver si eso especifico acá. La herencia es una de las características más importantes de la PO porque hace que una clase herede los atributos y métodos de otra clase, menos los constructores, permitiendo la reutilización de código. Yo creo que tu micrófono está abierto, Darío. Creo no, está abierto y se escucha eco. Puede ser, ahí lo tengo. En la herencia, cada clase está clasificada en una jerarquía. Cada clase tiene su superclase y cada clase puede tener una o más subclases. Acá hay un ejemplo de cuentas. Pero, ¿cómo quedaría un ejemplo de herencia utilizando esas tres clases? ¿Creen? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ahí cliente y empleado heredan de persona. Ahí está, Gonza. ¿Sí? Ahí está. Conceptualmente, herencia es una relación es-un. Es-un o es una. Así que, como ha sugerido Gonzalo, acá tenemos generalización, herencia de clase, es de esta forma, esta flechita. Entonces, cliente es al revés de esto. Cliente es una persona. ¿Y empleado es una persona o no? Es lo mismo, profe, sí. Lo mismo. La flechita siempre en la superclase, la flechita blanca. Vieron que es diferente de las otras porque la flechita es blanca. Entonces, tanto cliente como empleado es una persona compartiendo de esta forma, como vemos en el apunte, compartiendo los atributos y métodos de persona, heredando los atributos o métodos. De esta forma, evitamos repetir atributos que sirven para las dos. Para acá, clase 7. ¿No? Clase 7. Herencia. Guardo bien derechito, así después les envío, ¿sí? Me hace un desastre. Entonces, tenemos cliente y empleado. Hay atributos que son comunes para los dos. Hay otros que son específicos. Después veremos. Pero por ahora vamos a centrarnos en los atributos que son de persona, de la clase persona. Y vamos a hacerlo bien simple. Vamos a poner un número de documento.
La persona va a tener un número de documento de tipo entero. Vamos a usar el tipo long. Vamos a poner entero y después vemos si se alcanza. Por las dudas, long. Entero largo. Porque el número de documento, ¿cuántas? Tiene 8. Entero largo. Visibilidad privada. Apellido. Tipo string. También privado. Nombre. Privado. Fecha de nacimiento. Privado. Las operaciones. Ya sabemos cuáles son, ¿no? Obtener apellido, obtener... Los getters y setters son opcionales en los diagramas, que generalmente son obtener número de documento, obtener apellido, así que los vamos a omitir. ¿Sí? Vamos a omitir getters y setters del diseño del código, ¿no? Para que quede más claro. Si no vamos a llenar de cosas. No puse el tipo de la fecha. Para el tipo vamos a usar fecha, que es el tipo que habíamos creado acá. Vamos a copiar. Ahí está. Control C, Control V corta. Quizás no es tan divertido hacer los diagramas, chicos, pero nos da una mejor panorama, ¿no? Para esto vamos a usar asociación. Persona usa fecha. ¿Ya? Y ahí estamos. Con esto tenemos entonces un modelo ya previo, incompleto, de cómo sería la aplicación. Obviamente, que me falta definir ahora. Empleado no vamos a ser clientes, ¿sí? Vamos a ser clientes. ¿Qué datos podrían ser útiles de un cliente para un negocio? Dirección, por la duda hay que mandarle. La dirección. Vamos a agregar entonces el atributo. Vamos a agregar un código de cliente. Código cliente, que sería un código. Vamos a usar long para que tengan el código de cliente. Codes. Dirección o domicilio. Mismo. Teléfono, ¿no? Para mandarle un mensaje. Celular. Privado. Email.
Y un montón de otras cosas podemos ir agregando, ¿no? Obviamente, para dejar el modelo conciso, el ejemplo simple, pues esos tres ya estaría bueno. Las operaciones lo mismo, getters y setters. Dejamos así, para simplicidad. Muy bien. Solo para aclarar esto, es una esta es nota, ¿sí? La flechita tiene que ser sin punta y el estilo puntillado. Sin punta y puntillado. Esto no es maña mía, no es que tengo toque de ver todo. Eso es la anotación de UML. Así se hacen los comentarios. ¿Sí? Aquí invento. Se me ocurre. Así es. Las notitas es con esa doblita en la esquina, una línea puntillada. Y ahí ya tenemos un ejemplo sencillo, pero para ilustrar la herencia. Entonces, paso ahí el diagrama. Paso el diagrama. Y vamos a implementar eso con lo que más nos gusta. Escribiendo código. OneDrive. Escritorio, programación. 2025. Clase 7. Y vamos a generar un proyecto con Maven. ¿Sí? Proyecto Maven. ¿Cómo se generaba un proyecto? MVN, archetype, generate. Recuerden que los archetypes son las plantillas. ¿Sí? Ningún ingeniero de software, ningún arquitecto de software quiere empezar un proyecto en blanco. ¿Sí? Uno empieza de una plantilla. Entonces, archetype, generate, nos busca los arquetipos. Vamos a quedar con el arquetipo por defecto, que es el 2235. Damos Enter. La versión 9. Enter. Group ID. ¿Cuál era nuestro Group ID? Con punto analistas. Artifact ID. El nombre del proyecto. Podemos llamarlo herencia. Que no es ejemplo de herencia, pero vamos a llamarlo clientes. Porque voy a mostrar una lista de clientes. No voy a mostrar lista de clientes. Versión. Por defecto. El package raíz sería con punto analistas punto clientes. Confirmo todo. Y ahí la tenemos.
Ingresamos en la carpeta clientes. Ahí tenemos la raíz, el árbol de paquetes. No vamos a compilar por ahora, ¿no? Porque ya sabemos que eso compila. Voy a abrirlo. A ver si puedo abrir case de afuera, ¿no? Case, cliente. Ahí. Simple. ¿Por qué no hice eso antes, no? ¿Qué no se me ocurrió? Observen que usando Kate, eu puedo manejar desde acá mismo la jerarquía de carpeta, ¿no? Pero por ahora voy a seguir ignorando esa partecita. El problema es que ahora si yo, miren, quedó acá. Quedó colgado ahí. No es como Linux que al control C lo cierra, ¿no? No importa, quedó abierto acá. No, se me cerró. Yo no quiero hacerlo así ahora porque estamos abstrayéndonos de entornos de desarrollo, entonces yo voy a abrir Kate. Y acá tengo el código fuente. Main. Y pararán. La clase aplicación. Vamos a usarla, ¿sí? Vamos a usarla, voy a abrirla acá. Solo voy a modificarla. Obviamente. La va a modificar, pero que la va a usar. Vamos a crear adentro de la raíz con .analistas.clientes otro package y vamos a llamarlo model, llamamos, ¿no? Puede ser. Model porque es el que corresponde a ese diagrama UML. Voy a copiar acá adentro la clase fecha y la interfaz fecha. Model. Acá la tenemos, miren. Fecha y fecha. Control C, Control V corta. Y voy a copiar el package completo útil, porque acá tenemos la clase para limpiar la pantalla. Es lo único que hace por ahora, pero ya es útil, como su nombre dice. Veamos el package completo. Aquí tenemos útil, modelo con fecha y fecha. Y acá dentro vamos a agregar la clase persona, que va a utilizar clase fecha como tipo de datos de uno de sus atributos. Y vamos a usar acá cliente. Y manos a la obra. Copio, pego y modifico. Con .analistas.clientes.model. Porque esta clase va a ser la clase cliente que va a estar en la carpetita en el paquete model.
clase persona, no era cliente. Persona.id. Persona no tiene método main porque no es una clase aplicación, pero tiene sus atributos y va a tener sus métodos. Está desconfigurado mi acento. Vamos a abrir el diagramita. Atributos. Privado, signo de menos. Private. Long. Podemos usar el tipo de datos long o podemos usar directamente la clase long. Por ahora vamos a usar solo el alias tipo de datos. Número, documento. Private. String. Apellido. Acá no hay nada nuevo. Es muy parecido a lo que ya hicimos. Tarea. Private fecha. Fecha. Importante. No, fecha está en el mismo paquete. Ojo, importante. Important, very important. Tanto y fecha. Fecha. Abrirlos acá. Observen que están en el package con punto analistas, punto clientes, punto model. ¿Sí? Ya no es todo. Clientes, model. No cambian eso. Va a dar error. ¿Cómo se llama la actividad de modificar los packages, de adaptar las clases a nuevos proyectos? Eso se llama refactoring. Refactorización en español. Refactoring es adaptar clases, paquetes que son de un proyecto o de otro package a nuevos packages. Generalmente, los IDEs tienen herramientas automáticas de refactoring. Acá estamos haciendo con nuestra herramienta principal, el cerebro y la memoria. Por eso es importante hacer como estamos haciendo ahora, chicos. Es más engorroso. No lo harán cuando trabajen, porque cuando trabajen tienen tiempo, límites de entrega de proyectos. Pero para aprender, lo mejor es hacerlo así, todo a mano. ¿Sí? Más engorroso, pero se aprende mejor. Entonces sí, va a reconocer fecha de nacimiento porque está dentro de clientes model como acá. Métodos, ya sabemos que podemos tener los constructores. Pues está todo torcido, estoy todo torcido, me he acostado, estoy así. Constructores. El constructor es público, tiene el mismo nombre de la clase y no tiene cuerpo. El constructor por defecto. Acá estamos haciendo un repaso, se dan cuenta. Faltan los paréntesis, profe, en las clases.
y el constructor. Ah, sí. En el constructor, al ser un método, tiene que tener los paréntesis y tiene que llamarse igual a la clase, o sea, con mayúscula. Public persona. Gracias. Gonzalo. Creo que Gonzalo. El sobrecargado, vamos a hacer que reciba el documento, apellido, nombre. Recuerdan que pueden utilizar los mismos nombres de acá, ¿sí? No hay problema. Total, uno acá adentro puede referirse con el this. En ese caso, como yo cambié el nombre, yo puedo omitir el this. Lo hago más simple. En ese sentido, lo hago más simple. Apellido, le asigno AP. Nombre, le asigno nom. Fecha de nacimiento, le asigno fecha. Son los parámetros que está recibiendo el constructor sobrecargado. Recibe esos parámetros y los pasa sus valores a los atributos privados de la clase. Ahora vienen los métodos getters y setters. Todo eso son métodos, tanto los constructores como los sobrecargados, constructor sobrecargado, constructor por defecto, getter, etc. Todos son métodos. ¿Sí? Son formas de diferenciar los tipos de métodos, nada más. Guardar. Entonces tendremos asignar número de documento y obtener número de documento. Asignar apellido y obtener apellido. Y así sucesivamente. Ese sí hay que agregar. El diagrama lo omitimos, pero acá hay que agregarlos. Pero vamos a usar la terminología en inglés, ¿no? Si bien los nombres de los atributos mantendremos como están, en lugar de asignar va a ser set. Y en lugar de obtener va a ser get. De ahí vienen los nombres getters, setters. ¿Cómo quedarían? Serán públicos. Voids para asignar. Asignar ya habíamos dicho que es set, número, documento. Donde voy a recibir parámetro y lo voy a guardar ¿a dónde? En número documento. Hace lo mismo que el constructor sobrecargado, chicos. Pero utilizando el constructor por defecto. Yo utilizo ese constructor de arriba. ¿Cómo asigno valores? Con los getters y setters. Si yo utilizo el constructor sobrecargado, puedo omitir los getters y setters. Profe, ¿por qué no uso una sola forma? Porque cuando ustedes crean una clase, ustedes tienen que dar varias herramientas a los usuarios de su clase. El otro programador que escriba el frontend
que va a usar esos datos de su backend, de su clase persona, por ejemplo, tiene que tener opciones, ¿sí? Si él quiere hacer por constructor, por defecto o por constructor sobrecargado. Por eso se hace de esas dos formas. Getter de set, entonces, set número de documento y el obtener número de documento va a retornar long get número documento. Recibe parámetros, pero tiene parámetro de salida que es número de documento. Y así con todos. Por eso yo voy a seleccionar esos dos, copiar y voy a ir modificando. El siguiente sería apellido. No se olviden de cambiar todo acá, ¿no? Set apellido. Get apellido. Y retorna apellido. Creo que está bien, ¿no? Si ven que algo la pifeo, me avisan, ¿sí? Porque a veces me olvido de cambiar algo. Lo mismo que el nombre, así que el nombre también es string. Copio nomás acá. Apellido. Cambio por nombre. Nombre. Es un trabajito, ¿no? Bastante artesanal. El siguiente campo era fecha de nacimiento, de tipo fecha. Set, fecha, nacimiento. Observen, siempre camel case. Camel case, la jorobita del camello está acá. El tipo de parámetros fecha. Knack. Fecha, de tipo fecha. Y retorna la fecha de nacimiento. Y guardamos. Con esto ya tenemos implementada la clase. Lo que podríamos agregar es un toString. Muestra la persona, ¿no?, que imprima. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un polimorfismo acá. De esa forma ya aplicamos todo lo que vimos hasta el momento, ¿sí? Estamos aplicando lo máximo que ya vimos. Recuerden, dejé grabado, mandé en el aula virtual el enlace y también mandé ahí en Telegram. La clase Object, que es la que hereda persona y todas las clases de Java, tiene un método que se llama toString, y lo que hace es imprimir como cadena el objeto, como una cadena de caracteres. Vamos a agregar acá el modificador override, indicando que ese método sobrescribe el método de la superclase. Ese va a ser ahora el método que queremos que sea utilizado.
Y lo que va a mostrar es, y todo lo que está acá, ¿no? Entonces nos ahorramos en la clase aplicación tener que ir agregando uno por uno. Entonces, déjenme ver. A ver, línea en blanco. TNI, dos puntos de espacio. Concateno eso con número documento. El nombre completo, vamos a poner así, punto de espacio, y va a ser nombre más espacio más apellido. Y la fecha de nacimiento. Y creo que la fecha de nacimiento ya tiene un twist. Miren, la fecha de nacimiento ya muestra así. Así que con esto ya mostraría la fecha de nacimiento. También utilizando el polimorfismo. ¿Qué quedaría ahora? La clase cliente, ¿sí? Herede de persona. Pero antes de hacer la de cliente, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver cómo quedaría mostrar una persona acá, en la clase aplicación. Bien. No se va a ingresar nada. No se va a ingresar. Vamos a mostrar acá dentro, nomás vamos a crear las instancias. Ejemplo de R. Ponen el nombrecito de ustedes acá. Barrita separadora. Nueva línea. Me voy a poner la arriba. Limpiamos la pantalla. ¿Cómo hacía para limpiar la pantalla, chicos? Acá yo tengo la clase útil. Tengo que hacer un refactoring también acá. En vez de to do, de to do es clientes. Tengo que llamar ese método limpiar. Nada más. Así que borrar la consola. Punto limpiar. Simple, ¿no? Útil punto limpiar. Acá
Algo está faltando, chicos, para usar útil. ¿Me fueron a dormir ustedes? Tenemos que importar la clase, ¿no? No se me duerman. Compu, no analiza cliente útil, útil, para así usar esa clase. No se me duerman. Es lo mismo. Yo quiero usar persona. Está en el paquete model. Voy a importar clientes model punto persona. Vamos a crear varias instancias. Pero primero vamos a empezar por el principio. Persona P de asigno new. Y vamos a asignarle ya valores. Borrasca. ¿Qué es borrascas? Viento. Borrascas moderado. El primero, este es el constructor sobrecargado. Este. Documento, apellido, nombre y fecha de nacimiento. A ver, Alejandro. Vamos a poner el nombre de ustedes para que sea un poquito más personalizado. ¿Cuál es tu DNI, Alejandro? 40 Enter. 178 901. Bien. Al ser tipo de datos long, yo voy a agregar el modificador que es una L para que el compilador me lo interprete como long. Eso hacíamos en C también, ¿se acuerdan? Apellido. Ale, ¿tu apellido? Barrios. Ar, coma. Fecha de nacimiento. 26 del 02 de 1997. 6,02 de 97. 1997. Y chiquitos, ustedes son muy chiquititos, ¿no? Como viejo, profe. Qué chiquito que son. Observen que al utilizar la clase fecha que creamos nosotros, usamos el constructor sobrecargado de la clase fecha, pasando en orden la fecha en formato Spanish. Y nos ahorramos las conversiones, los formateos y todo. Vamos a crear otra persona utilizando los getters y setters. Acá voy a poner un comentario con constructor cargado y vamos a crear otra con getters y setters. Getters and setters. Persona. Persona 2. Va a ser persona 1. Te asigno. Persona, observen que estoy usando el constructor por default
Entonces, para asignar valores a esa persona, yo voy a tener que usar los setters y getters. Set. Documento. A ver, Alexis. Documento. Profe, 47, 27, 226, 226, 976. 976. Con el modificador de tipo long. P2. Punto. Set. Pido. Pone. Sí. Vieron que esta forma es un poco menos práctica cuando hacemos ejemplos así, muy cortitos, ¿no? Por ahí es más práctica cuando ya creamos clases, ya veremos, ¿no? No traemos datos de base de datos, todo eso es más práctico quizás así. Pero set fecha de nacimiento, lo mismo, new. Fecha. ¿Cuál sería, Alexis? El 8, 8. 08, del 05, 2006. 2006. Así que está cerca tu cumple, ¿eh? Ya Sí. estamos de joda. Encima el mismo día de mi mujer, el 8 de mayo. Reencarné. No porque está viva todavía. Ah, No reencarnas. no dije nada entonces. Bien, tenemos dos personas. Después vamos a crear con los otros compañeros, vamos a crear los clientes. Acá son las dos personas. Vamos a mostrar entonces. Personas. Creadas. Vamos a hacer un poco más Profe, instancias. ¿Sí? ahí en fecha, el 08 quedó en rojo, ¿no? ¿Por qué es? Ah, Es como que el cero no lo toma, ¿no? Para mí que es un error. Vamos a ver ahora a la hora de compilar. Que es un error del editor. Instancias de persona creadas. Voy a usar otra carácter. Mezcle con el título de arriba. Y vamos a mostrar cómo ya usamos el polimorfismo acá. Nos ahorramos bastante, ¿no? Zona 1. P1. Persona 2. P2. Guardamos. Si no cometí un error de tipeo, de tipo de datos, o si no me olvidé nada de un import ni nada por el estilo, ya tendría que compilar. Si no, me va a dar error y corregimos, no hay problema. Hace parte de la vida, ¿no?
Vamos a compilar. Cierro el to-do, que me... Voy, abro adentro del proyecto, sería la clientes, sería Maven. Ahí adentro yo tengo que navegar con la terminal. En mi caso voy a abrirlo directamente con el botón derecho. Recuerden que el primer paso es compilarlo y generar la carpeta target, donde los .class, el .jar, todos los archivos de configuración se copian, compilados. ¿Cómo se compilaban? Maven package. Y a cruzar los dedos. Bueno, no es tanto, ¿no? Parece que no es tanto. Miren, la clase aplicación 35, me faltó una coma. ¿Será que es ahí donde tiraba el error hoy? Fecha. Está la coma acá. Se ve que está tomando el 0 ese como otro carácter. A ver. Ahora es la línea 27. No se puede encontrar la variable, ¿no? El símbolo. Las fechas no se pueden encontrar. ¿Por qué? Porque la estoy usando en la clase aplicación, pero nunca la importé acá. Está dentro de model. Y observen que vamos a usar la clase persona, la clase fecha y la clase cliente. Todas adentro del mismo package. Como son poquitas y vamos a usarlas todas, en lugar de importar una por una en cada línea, yo voy a usar el mencionado, la otra clase, el asterisco. Así ya importo todas y las uso todas porque voy a tener que usarlas todas. No es un desperdicio de recurso en ese caso usar el asterisco, ¿sí? Ya en proyectos donde los paquetes llenos de clases, sí, usar el asterisco es un desperdicio de recursos. En ese caso no. Para limpiar esto y probamos, la tercera sería la vencida. La tercera es la vencida. A ver, entonces, acá nos generó una carpeta, targets, con todo lo que les dije, ¿no? Lo que nos importa es el jar para ejecutarlo directamente. Vamos a ejecutarlo, ya sabemos que era Java. cp targets. Nuestro proyecto se llama clientes. Clientes 1.0. Y la clase que se va a ejecutar es computanalistas.app. Perdón, chicos. Acá dice que no se encontró la clase. Porque me faltó com.analistas.clientes.app. ¿Sí? La ruta tiene que estar completa. Y ahí lo tenemos. Ejemplo de herencia, instancia de persona. Sí, creo. Paduntas, creo. Mito string está medio destartalado, ¿vieron? Tu string de la clase cliente. Perdón, la clase persona. Vamos a modificarlo para que muestre mejor. Vieron que acá en DNI puse barra N. Vamos a poner barra N acá también. Ahí está. Puse el naipe ahí. Barra N, barra N, barra N.
Entonces no nos queda todo pegado ahí, ¿no? Compilamos nuevamente. Podemos limpiarlo antes de compilar, por las dudas. Maven Clean Package. Y lo ejecutamos. Esa vez quedó mejor, ¿no? Persona 1. DNI. Alejandro Barrios. Fecha de nacimiento. Persona 2. Alex Marangoni. DNI. Fecha de nacimiento. Con esto ya tenemos la base para implementar la herencia, ¿sí? Pero se nos va a ir la hora, chicos. Se nos va a ir la hora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a dejar la clase grabada. Voy a subir el ejemplo. Si no se pusieron al día, pónganse al día. Hagan ese ejemplo si no lo hicieron. Y el viernes vamos a terminarlo. Pero antes, voy a pasarles un enlace. Porque ya vamos a empezar a utilizar un entorno de desarrollo integrado. Profe, vamos a usar VS Code. VS Code está de moda, ¿sí? Sí, está de moda. Hay otros. Ahora Google lanzó el Firebase. Hay muchos. Pero vamos a empezar con NetBeans. ¿Por qué? Es el entorno de desarrollo oficial de OpenJDK. O sea, los que desarrollan el compilador de Java utilizan NetBeans, ¿sí? Y fue uno de los primeros, fue lanzado en el año 1999, fue uno de los primeros entornos potentes de Java. Ya se programaba en Java, obviamente, en esa época, pero se programaba así como estoy haciendo ahora. Editor de texto, ¿no? El Vim, compilando con línea de comandos, con Maven. Entonces, en 1999 se lanzó este entorno de desarrollo. Y vamos a aprovechar que el viernes tenemos bastante tiempo para configurarlo, ¿sí? Ya pueden instalarlo, si quieren. Descargan de acá y ya lo tengan instalado para el viernes. El viernes, alguno de ustedes comparte la pantalla o les enseño desde mi pantalla cómo crear proyectos e importar los proyectos que ya tenemos hechos. ¿Estamos, chicos? Dale, profe. Sí, profe. Va a facilitar mucho nuestra vida NetBeans, ¿sí? Vamos a empezar. Ya veremos más adelante, chicos, VS Code, ¿sí? No se preocupen. Pero tienen que conocer un entorno oficial de Java, un entorno de desarrollo, antes de conocer algo más moderno, ¿no? Y hay otros, hay IntelliJ, pero IntelliJ hay que pagar una licencia anual si queremos usar todas las posibilidades. Entonces, para cuando ustedes se reciban, usen IntelliJ, paguen la licencia con sus ganancias. Pero para clases vamos a usar open source como NetBeans. Está Eclipse, pero a mi punto de vista, Eclipse es muy avanzado, es para profesionales ya con mucha calle. Si bien no es difícil de usar, tiene algunas configuraciones extras que no hace falta en NetBeans. NetBeans es instalar y usarlo. ¿Estamos? Ok, profe. Muy bien. Hagan el ejemplo que les di. Descárguense NetBeans. Tengan una buena semana. Métanle ficha a las materias. Y nos vemos el viernes. Nuestra jornada
intensiva de programación. Buena semana, profe. Vamos, profe. Igualmente. Chao. Chao, chao. Chao, No, profe. profe.